El Ministerio Costas de Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Bienvenidos a Seminarios TISU. Soy la tía Rosy. Y el tío José desde Panamá, República de Panamá. Vidas con objetivos. Objetivo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4 versículo 12b. Lectura clave. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 versículo 14. Saludos. Soy la tía Elvira de España. Su anfitriona. 1. Vidas con objetivos y el mensaje del presidente. Miércoles 7 de febrero vamos a estudiar tercera doctrina, la Iglesia, y la creencia fundamental número 14, unidad en el cuerpo de Cristo. Hoy seguimos con el estudio de esta tercera doctrina, la Iglesia, que reúne las siguientes creencias. 12. La Iglesia. 13. El remanente y su misión. 14. Unidad en el cuerpo de Cristo. 15. Bautismo. 16. La Cena del Señor, comunión. Veamos la introducción. Después del ministerio de Jesús en la tierra, Él comisionó a sus seguidores para que se dedicaran a contar a otros sobre su amor y su promesa de regresar. Al hacer esto, también ordenó amar a todas las personas como nos ama a todos nosotros. A pesar de lo imperfecta que es la humanidad, Dios todavía nos da el privilegio de ser parte de su ministerio. Al hacer esto somos su Iglesia, o el cuerpo de Cristo, todos con diferentes dones espirituales para contribuir. Él nos anima a reunirnos, apoyarnos unos a otros y servir juntos. Las siguientes declaraciones describen lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en relación con la comunidad de creyentes en todo el mundo, la gran comisión de Dios, y los principios para guiar a las congregaciones locales organizadas. Para hoy veamos el desarrollo de la creencia número 14, unidad en el cuerpo de Cristo. La Iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación, las distinciones de raza, cultura, aprendizaje y nacionalidad, y las diferencias entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben ser divisorias entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, que por un solo Espíritu nos ha unido en una comunión con Él y con los demás, debemos servir y ser atendidos sin parcialidad ni reservas. A través de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, compartimos la misma fe y esperanza, y nos extendemos en un solo testimonio a todos. Esta unidad tiene su fuente en la unidad del Dios Trino, que nos ha adoptado como sus hijos. Salmo 133:1, Mateo 28:19, 20, Juan 17:20 al 23, Hechos 17:26, 27, Romanos 12:4 y 5, Primera de Corintios 12:12 al 14. Segunda de Corintios 5:16 y 17, Gálatas 3:27 al 29, Efesios 2:13 al 16, 4:3 al 6, 11 al 16, Colosenses 3:10 al 15. Hasta aquí la lectura. Vamos al análisis de esta creencia como de costumbre, cerrando con una oración final. Análisis de la creencia número 14, unidad en el cuerpo de Cristo. Esta creencia destaca la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Aquí hay algunos puntos clave para analizar. La diversidad dentro de la unidad. Se reconoce que la Iglesia está formada por personas de diferentes orígenes y culturas, pero todos son parte de un mismo cuerpo en Cristo. Se enfatiza que las diferencias no deben ser motivo de división, ya que todos son iguales en Cristo y están unidos por el mismo Espíritu. La base de la unidad. La unidad de la Iglesia se fundamenta en la revelación de Jesucristo en las Escrituras y en la adopción de Dios como hijos. Esta unidad refleja la unidad del Dios Trino y nos llama a servir y ser atendidos sin parcialidad ni reservas. Versículos clave. Se proporcionan una serie de versículos bíblicos que respaldan esta creencia, incluyendo pasajes del Salmo 133, Mateo 28, Juan 17, Hechos 17, Romanos 12, Primera de Corintios 12, Segunda de Corintios 5, Gálatas 3, Efesios 2 y 4, y Colosenses 3. Estos versículos destacan la diversidad en la unidad y la importancia de la unidad en Cristo. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por el regalo de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Ayúdanos a vivir en unidad, reconociendo nuestras diferencias pero celebrando nuestra unidad en Cristo.
Que podamos servir y ser atendidos sin parcialidad ni reservas, mostrando al mundo el amor y la unidad que vienen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Para una mayor comprensión de esta creencia, escuchemos al Pastor Ted Wilson. Bendiciones. Saludos amigos desde la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland. Estoy aquí una vez más con mis colegas administradores, el pastor Ayrton Kohler, secretario ejecutivo, y Paul Douglas, el director financiero y tesorero. Estamos aquí hoy para hablar sobre la unidad en el cuerpo de Cristo, la 14ª creencia fundamental de nuestra iglesia. La unidad entre los creyentes es tan importante que comienza con Cristo mismo. La noche antes de su crucifixión, Jesús oró fervientemente a su Padre en el cielo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que me sean uno así como nosotros. Y en su oración esa noche, Jesús no solo oró por sus discípulos, Él oró por ti y por mí. Como se registra en Juan 17, 20 y 21, Jesús dijo: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Es a través de la unidad de los creyentes de Cristo que el mundo creerá las buenas nuevas que tenemos para compartir. Pero, ¿cómo es esta unidad y cómo puede lograrse? Comentando estos versículos en Juan 17, Elena G. de White escribió: «La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni otro. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona. El hombre, al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El hombre se completa en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Cuando pensamos en los discípulos de Cristo, sabemos que tenían diferentes antecedentes, diferentes personalidades, diferentes formas de hacer las cosas y a veces peleaban por quién sería el más grande. Jesús sabía todo esto y tenía planes mucho más grandes para ellos, planes para que alcanzaran el mundo para Él. Pero Él sabía que nunca podrían cumplir esta misión hasta que estuvieran completamente unidos. Por eso oró por la unidad entre ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 1, podemos ver una hermosa respuesta a la oración de Cristo solo unas semanas después. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Todos unánimes significa más que estar físicamente juntos en el mismo lugar. Significa que estaban juntos en corazón, mente y alma. ¿Cómo fue que estos mismos discípulos que poco antes habían estado discutiendo sobre quién sería el mayor, ahora estaban tan unidos en mensaje, misión y corazón? En el libro Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice: «Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad.
Y luego dice, los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte todas sus diferencias, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Ella escribe, los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Respondiendo a la pregunta de cómo podría tener lugar esta transformación, leemos. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes, de un corazón y un alma. Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su Maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Este es el tipo de unidad que necesitamos en la iglesia de hoy. Aunque somos muchos, más de 22 millones de miembros, de cientos de nacionalidades y grupos culturales diferentes que hablan una miríada de idiomas, Dios nos llama a unirnos en Él, con un mensaje y una misión. Salvar a tantos como sea posible a través de su poder. Nuestra creencia fundamental número 14 lo explica así. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo. En Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, aprendizaje y nacionalidad y las diferencias entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben ser divisorias entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, que por un solo Espíritu nos ha unido en una comunión con Él y con los demás. Debemos servir y ser atendidos sin parcialidad ni reservas. A través de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, compartimos la misma fe y esperanza. Nos extendemos en un solo testimonio a todos, y esta unidad tiene su fuente en la unidad del Dios Trino, que nos ha adoptado como sus hijos. Si ustedes desean conocer más sobre esta hermosa creencia fundamental, les invito a visitar el siguiente enlace que está aquí abajo en la pantalla. Hermanas y hermanos, hoy Cristo busca unirnos como uno en Él. Uno en mensaje, uno en misión, uno en propósito. El tiempo es corto. A medida que sigamos los pasos de aquellos primeros discípulos, dejando de lado nuestros propios deseos y ambiciones y entregándolo todo a Cristo, orando fervientemente por el derramamiento de su Santo Espíritu, Él vendrá y nos unirá de una manera poderosa, dándonos la sabiduría, fortaleza y valor para proclamar el Evangelio eterno a todo el mundo. Y entonces llegará el final. Les invito a unirse a nosotros en oración ahora mismo. Pastor Kohler. Nuestro Padre Celestial, somos seres humanos con desafíos, pecados y muchas necesidades diferentes, pero necesitamos estar unidos a ti y unos a otros. Y Padre, te agradecemos por el privilegio de que nos hayas invitado a unirnos a ti en tu misión de salvar este mundo. Gracias por el privilegio que nos has dado y concédenos tu Espíritu para que podamos estar unidos como uno solo. Y Señor, que tu Espíritu verdaderamente nos haga a cada uno
individualmente, más y más como Jesús, para que tu misión se pueda cumplir de una manera poderosa, porque las personas verán a Jesús en nosotros. Gracias por escucharnos y gracias por unirnos en tu amor, en tu carácter y en tu misión. Oramos todas estas cosas en el nombre poderoso de aquel que oró en Juan 17 para que podamos estar en unidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.